En todo caso, usted conoce esa casa particularmente bien cuando era una casa democristiana y no cuando después se abrieron las puertas a que entrara todo tipo de diputados, conservadores, etcétera. ¿Qué espera del Partido Popular Europeo en esta coyuntura en la que tiene tanta responsabilidad, porque tiene una mayoría clarísima en el Parlamento Europeo que acaba de elegirse? Yo espero que sea capaz de llegar a acuerdos, especialmente con el Partido Socialdemócrata. Europa, usted lo recordaba antes, los padres fundadores y quienes más han intervenido en su construcción han sido políticos demócratas cristianos. Pero es cierto que desde el principio, empezando por Spaak y continuando por épocas más recientes, con personas citadas ya por usted, como Mitterrand, como Helmut Schmidt, como el propio Felipe González, creo que el entendimiento entre demócratas cristianos y socialdemócratas ha sido básico en Europa para la construcción del edificio europeo y para la propia creación del Estado de Bienestar Social. Y yo creo que Europa tiene retos muy importantes de cara al futuro, mucho más teniendo en cuenta el contexto de globalización en que estamos viviendo, y ahí yo espero un entendimiento entre las dos grandes familias y espero que esos sectores recién llegados a la familia demócrata cristiana no entorpezcan esa necesidad que yo entiendo. ¿Es optimista, como era Ignacio, con respecto al futuro del Europarlamento en relación a los ultras que han entrado? Él dice, no tiene más importancia, siempre se ha convivido con ese tipo de excentricidad política en la Eurocámara y no ha pasado nada. Pero ahora es 1 de cada 6 eurodiputados. A pesar de ello, yo también comparto el optimismo que antes se pronosticó, y a pesar de que sean ciertas esos datos, también lo es que hay una gran mayoría, y vuelvo a insistir en una capacidad y necesidad de entenderse especialmente entre socialdemócratas y demócratas cristianos, sin descontar a los liberales, y ahí hay un cuerpo sólido muy potente para poder construir Europa al margen de la presencia de esos diputados antieuropeístas o xenófobos o, en cualquier caso, gente muy antisistema en muchas de las circunstancias. ¿Natibel? Si no le he entendido mal antes, señor Durán, creo que ya están en pre-campaña electoral para las elecciones del noviembre del 2010. ¿Tienen clara la estrategia para ganar esas elecciones? ¿Tienen ya el cartel electoral incluso? ¿No parece que haya grandes movimientos dentro de su coalición? Oficialmente no estamos en pre-campaña, pero una campaña electoral siempre se dice que debe iniciarse al día siguiente de las elecciones, ¿no? ¿Qué hago también? Por tanto, sí, pero hay que trabajar para que después pueda cundir positivamente el trabajo que haya realizado durante 4 años, ¿no? Pero ciertamente tras el verano habrá que empezar a plantearse en serio ya la campaña electoral propiamente dicha. No me refiero a los 15 días oficiales. Sí, hablamos de las catalanas. Las elecciones autonómicas catalanas que están en el calendario para el próximo año. Exacto, para otoño, si no se adelantan, y yo no preveo adelanto, para otoño del 2010, ¿no? Cartel electoral, el candidato va a ser Artur Mas, y por tanto el candidato a presidente de la Generalitat, ¿no? No están decididos ni de mucho el resto de candidatas o candidatos, y no está decidido todavía el programa electoral, pero vamos a empezar a trabajar en ello. Como está tan distante del PSOE como del PP, y dice que ninguno de los dos dirigentes les gusta nada, y parece que están un poco reacios a tener estrategias comunes, por lo menos en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que en Cataluña especialmente hay que recordar que Convergencia y Unió es la primera fuerza política catalana parlamentaria, aunque esté en la oposición, debe tener su propia estrategia que no debe ligar a la suerte ni de unos ni de otros. Y en ese sentido yo pienso que lo que hay que hacer es intentar cometer los menos errores posibles cuando las cosas van bien, y nos van bien, sin perjuicio de que, insisto, falta mucho tiempo y que hay que ser consciente de ello. Lo mejor es hacer una campaña tranquila, que no salpique y puedas crearte adversarios innecesarios. Por tanto, nosotros a lo nuestro, independientemente de cuáles sean las posiciones del Partido Popular o del Partido Socialista en Cataluña. El resultado de las elecciones en Galicia y en el País Vasco han condicionado mucho la actividad en el Parlamento. Le han privado al Gobierno de un aliado que venía utilizando en esta legislatura, que era el PNV. ¿El resultado de estas elecciones europeas modifica también la situación del grupo mayoritario, del grupo socialista, o no? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que las cosas van a seguir como antes, evidentemente con un PP que tendrá más fuerza moral, en primer lugar porque el liderazgo de Rajoy sale consolidado de estas elecciones,
y en segundo lugar porque ha vencido al Partido Socialista, aunque sea en el contexto de elecciones europeas. Pero más allá de este dato, las geometrías variables con las que hoy funciona el gobierno creo que le van a seguir dando rédito, y incluso si se planteara una moción de confianza o de censura, yo pienso que el gobierno saldría en los dos casos. La moción de confianza primera que se plantea ya en el horizonte inmediato son los presupuestos, cuyas líneas generales se tienen que marcar ahora en el mes de junio. ¿Va a tener problemas el Grupo Socialista? Yo siempre he creído que no los va a tener. Otra cosa distinta es que al país, a España, le convendría que los presupuestos, especialmente en momentos de crisis económica, el gobierno los pudiera obtener con el apoyo político de fuerzas centristas, como es el caso de Convergencia y Unió, con planteamientos económicos que a nuestro juicio son los que son más útiles para afrontar la crisis y para afrontar reformas estructurales, pero al margen de que eso sea lo que más convendría en términos cuantitativos y por tanto en términos de votos necesarios para aprobar los presupuestos, yo creo que al gobierno incluso le puede sobrar alguno. Esther. Ayer el presidente del Gobierno decía ante la Ejecutiva Federal del Partido Socialista que no consideraba que el resultado de las urnas le obligase a dar un cambio de rumbo, un giro a la política económica del Gobierno. ¿Usted considera que debe haber un nuevo rumbo en esa política económica? Y luego también quisiera preguntarle ¿en qué se ha notado la salida de Solbes del Gobierno? ¿Usted ha percibido que se ha cambiado notablemente la política económica o que sigue el mismo sendero que dejó ya definido el ex vicepresidente segundo del Gobierno? Yo creo que sí tiene que cambiarse la política económica. De hecho, este es un gobierno que todavía no ha hecho un diagnóstico certero sobre lo que está sucediéndole a la economía española. De hecho, se está moviendo con unos presupuestos generales del Estado, los vigentes para el año 2009, que estaban hechos a partir de una situación política en la que el gobierno insistía en no reconocer la existencia de una crisis económica. Después ha habido una adaptación del cuadro macroeconómico de sus presupuestos que ha sido ampliamente superado. Por tanto, no hay diagnóstico y no hay instrumento como esos presupuestos de lucha contra la crisis económica. Va a haber un gasto respecto a lo presupuestado completamente diferente. Igualmente, la caída de ingresos no tiene nada que ver lo que estaba previsto en los presupuestos con la realidad actual. Por tanto, tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas a corto. Sigue sin llegar la liquidez a las empresas, no funcionan las líneas de crédito de ICO, quizás por la intervención de la banca privada. Tiene que resolver todo lo que es la reestructuración del sistema financiero español para que haya realmente confianza entre ellos y pueda fluir el crédito, y tiene que adoptar reformas estructurales. Por tanto, claro que sí que debe cambiar, y ahí es muy tozudo el presidente del gobierno y se equivoca. En su visita electoral en Barcelona, los empresarios le dejaron muy claro y con voz muy fuerte, más alta no podía ser, cuáles eran a su entender las necesidades de este país.